estamos de regreso, familia, y nuestra sección de especialistas de verdad que solamente es informativo para ustedes y nos acompaña en la línea telefónica a nuestra especialista Alice Rodríguez, que la queremos tanto, así es que me parece que ya se encuentra en la línea. Hola Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Ingrid, Ano? Bien, ahora me tocó estar solita, pero bueno, pues háblanos por favor justamente de toxicidad en los cuidados dentro del desarrollo familiar, de la familia y todo esto, Alice, por favor. Exactamente, mira, prácticamente hablar de toxicidad en los cuidados familiares es hablar de familias disfuncionales, que habitualmente, bueno, son familias tóxicas, están creadas a partir de patrones de comportamiento dañinos hacia los miembros de la familia, en donde se tiende a no respetar la individualidad de quienes forman parte de ese sistema familiar. Esto es muy común, sobre todo en los niños, en los hijos, que son blanco de este tipo de agresiones que pueden ser tanto psicológicas como físicas y que evidentemente perjudican el desarrollo y el crecimiento saludable dentro de este clima familiar que idealmente debiera de ser un clima afectivo y estable. En ese sentido, podemos destacar que gran parte de estas características de la toxicidad en los cuidados familiares puede ser desde esta falta de respeto a la individualidad de la persona que forma parte del gremio familiar, en donde las dinámicas que él realiza pues realmente están controladas, ¿no? Se le impide este placer de disfrutar y de convivencia porque pues requiere la aprobación tanto del padre, de la madre o de los hermanos y pues prácticamente la persona se ve incapacitada para poder tomar decisiones. También otra característica, Ingrid, que a mí me parece muy importante y sobre todo tú que eres también parte de este tema, hablar de sobreprotección hacia los hijos, ¿no? O bien del abandono, de la desidia total de poder cuidarlos, ¿no? Es un tema ambivalente. O bien me vuelco mucho en protección hacia los hijos, también manipulando la parte emocional dentro de los cuidados, los mantengo controlados, o bien también puede ser a mi esposo, ¿no? O bien, del otro lado, pues esta cuestión del abandono, ¿no? Donde pues parte gran importancia las heridas que se causan en la infancia, este niño interno herido por el hecho de que tuve un mal cuidado, no hubo un sustento, inclusive hasta casos de desnutrición, donde se generan graves deficiencias dentro del esquema del desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, conductuales, que pues de alguna manera les mantienen dentro de una buena salud mental. Y prácticamente, Ingrid, también hablar de la rigidez. Estas familias tóxicas generan gran parte de evitar ser flexibles ante las decisiones. Por ejemplo, cuando tú quieres cambiar una conducta o una forma de pensar, no sé si alguna vez te haya pasado, ¿no? Pero donde pues ahora vas creciendo y tomas otro tipo de decisiones y a lo mejor a la familia ya no le gusta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está acostumbrada a una cierta zona de confort donde pues no se provoquen alarmas dentro del sistema familiar, ¿no? De que no se vean amenazadas de alguna u otra manera dentro de esos cambios. Y la comunicación, Ingrid, prácticamente hay familias donde no se hablan, donde cuando hay un problema hay una incomunicación de carácter verbal y se genera una indiferencia, este silencio que genera violencia psicológica pasiva. Esas serían prácticamente características de esta toxicidad. Exactamente, como lo acabas de comentar y me llama mucho la atención porque al final es una forma de violencia, ¿no? El no permitir dejársela hacer a la otra persona, tomar decisiones, controlar incluso el cómo se viste, lo que hace, cómo piensa, ¿no? Y entonces en esta quizá actitudes un poco muy suaves, pero que al final llevan de fondo un control y que tiene que ver todo con el origen, como dices, con la educación de los padres, con todo esto que evidentemente se traduce en unos hijos con este maltrato, con esta violencia. Claro, lo acabas de decir muy bien, Ingrid. Estamos hablando de un tema de violencia psicológica activa o pasiva, ¿no? Hablar de comunicación verbal es una violencia psicológica pasiva.
una violencia psicológica activa es justamente el hecho de que expresamente no respeto tu individualidad, ¿no? De que, como bien dices, te mantengo controlado y te prohíbo que cambies de conducta, ¿no? Te digo, esta situación, sobre todo en adolescentes, donde pues van transformándose poco a poco, van forjando más cada vez su personalidad y pues terminas diciéndole, es que tú no te portabas así antes, y terminas generándole también esta violencia de la que comentas. Exactamente, la verdad es que es muy triste y hay muchas familias que están atravesando por ello, y yo supongo, Alice, quizás no me dejarás mentir, en esta contingencia me parece que es latente el cómo muchas personas, desde menores hasta incluso adultos, se están dejando violentar por estas formas, por estas conductas. Claro, por supuesto. De hecho, sí, Ingrid, es impactante. Simplemente te puedo manejar. La Red Nacional de Refugios para temas de violencia simplemente intrafamiliar, específicamente mujeres, se ha incrementado en esta contingencia en un 80% de llamadas. Es un mundo de violencia la que hoy en día se está generando. ¿Por qué? Porque sí me gustaría comentarte, Ingrid, el hecho de qué podemos hacer parte, sobre todo los adultos. Los niños es un poco tan difícil por esta situación de que no se les respeta lo que opinan en muchas ocasiones, pero justamente sí es un llamado a la generación de conciencia, con base en tu pregunta, de que haya una mayor comunicación efectiva, de que sí se nos permite expresar las emociones. No todos tenemos o se tiene la habilidad de ser resilientes ante una contingencia como esta, ¿no? No todos fijamos los límites dentro de estas acciones tóxicas dentro de la familia. Al contrario, parece como que nos enconchamos y nos da miedo reflejar nuestras incomodidades, y evidentemente puede terminar con un tema de alejamiento dentro del sistema familiar tóxico. Completamente de acuerdo contigo, Alice. Siempre nos tienes temas muy interesantes y sobre todo de alto impacto de manera familiar. ¿Nos podrías, por favor, compartir tus redes sociales para que la gente te encuentre para más dudas? Claro que sí, Ingrid, gracias. Es @AliceRecilio y @RecilioC de Recilio Consultores, y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias de verdad a ti, y hacer un llamado a las familias y a las personas que, como ya lo mencionamos, están permitiendo esto, ¿no? Por miedo o por una cosa u otra no lo permiten. Entonces, hacer ese llamado y saber que hay una solución, saber que también hay terapia. Entonces, supongo que tú definitivamente también estarás dando terapia en línea y algunas sí. otras formas en las que te pueden encontrar. Así es que para todo nuestro público, pues esta información es muy interesante. Te mando un abrazo, mi querida Alice. Muchísimas gracias. Un gusto hablar contigo. Y bueno, pues ustedes no se vayan porque tenemos todavía muchísimo más. Recuerden que tenemos siempre temas interesantes y en la búsqueda de mejorar nuestro entorno social y familiar, sobre todo en esta contingencia, que no lo pensaríamos, pero de verdad se ha incrementado muchísimo la violencia en los hogares. Así es que estemos pendientes, y si tú estás viviendo una situación así, pon ojo, porque hay focos rojos que son indicativos, así es que ten muchísimo cuidado. Vámonos a un corte y regresamos con muchísimo más, familia. Esto es a las 9. Regresamos.